Buenos días, seguimos con el libro de los enigmas pendientes. Y dice, hoy hablamos de esa gran manzana con gusanos. Pues sí, puede parecer mentira o exageración, pero nuestro planeta es como una enorme manzana perforada por una legión de gigantes gusanos hambrientos. Sus entrañas están surcadas por misteriosas galerías que recorren el subsuelo de un lado a otro de acuerdo a un plan determinado que por ahora desconocemos. Ya vimos, al tratar del viaje fantasma del almirante Byrd y el interior de la Tierra, cómo existen unas creencias en el Tíbet según las cuales una serie de galerías ponen en comunicación las dos cortezas del globo, la de dentro y la externa, que es la que conocemos nosotros. En Pascua se encontraron también unos túneles que desde el interior de la isla llegaban hasta el mar, pero se cree que en la época en la que debieron desarrollarse allí los desconcertantes acontecimientos a los que nos hemos referido, esos túneles debieron poseer alguna utilidad, comunicar la isla de los Moais con otra u otras islas. Por ejemplo, muchas culturas encierran en su acervo más primitivo creencias y leyendas de galerías que comunicaban, por debajo de los mares y las tierras, países y continentes. Por ellas podían viajar incluso caravanas y personajes muy significativos de sus mitologías llegaron o desaparecieron temporalmente o para siempre por allí. Cuando Francisco Pizarro conquistó Perú y llevó a cabo el transporte de oro más voluminoso y valioso de la historia de la humanidad, desde el Imperio Incaico hasta Sevilla, se supo que, no obstante la inmensa riqueza obtenida por el rescate del último emperador, Atahualpa, a quien después lo mataron ignominiosamente en lugar de liberarlo, lo más importante de su tesoro y lo de más valor también quedó oculto en un túnel que comunicaba las dos grandes ciudades del imperio, Cuzco y Lima. El túnel no pudo ser hallado. Nadie conocía sus entradas ni su recorrido, porque solamente un inca de cada generación era el poseedor del secreto, en este caso la esposa de Atahualpa, que se suicidó. El túnel estaba además taponado con escombros que ocupaban algunos kilómetros y sembrado de trampas mortales. Después, ya en nuestros días, se han descubierto vestigios y se ha obtenido información suficiente para poder afirmar que en el subsuelo de gran parte de la cordillera de los Andes se guarda una red de galerías que comunican Lima con Cuzco, la frontera de Bolivia y las selvas amazónicas. Todos estos túneles tienen sus entradas taponadas por miles de toneladas de piedras y camufladas de tal manera que solamente basándose en referencias muy antiguas se han conseguido encontrar. Los mismos incas, que en época de su gran imperio, y los indígenas peruanos posteriormente, afirmaron que las galerías habían sido construidas miles de años antes por un pueblo de gigantes que desarrolló allí una importante cultura y que luego, no se sabe cómo, desaparecieron. También existen túneles en Asia y muchos, cerca del Himalaya, en las inmediaciones del valle de Cachemira y hasta las proximidades del Tíbet. Pequeñas aberturas en las laderas de las montañas dan lugar a breves galerías que después confluyen formando una principal más espaciosa que se pierde en las entrañas de la tierra. Mercedes Castellanos visitó algunas de ellas y publicó un trabajo muy interesante en la revista Mundo Desconocido. Todas estas entradas son en la actualidad lugares sagrados para los habitantes de la región, y ligados a ellas existen multitud de hechos misteriosos en su recuerdo. La cueva de Bumazuf, se cree, desemboca en el centro de Asia. Algunos exploradores han penetrado unos kilómetros y a su regreso han contado maravillas indescriptibles. Otros no regresaron jamás o encontraron la salida en otro lado. De la cueva de Beru se encuentran muchas historias extraordinarias, entre ellas la aventura que corrió el gran filósofo Abhinavagupta, acompañado de sus 1200 discípulos. Un día penetraron todos en la cueva y desaparecieron por los caminos del infierno. No se sabe si llegaron a algún destino o perecieron en la oscuridad subterránea, pero 1201 rostros parecen mirar a los visitantes desde las aristas del estrecho pasillo. Son efectos de extrañas formaciones y roturas en los bloques de piedra que sobresalen en la pared y con buena voluntad pueden parecer rostros. En Grecia y en tiempos del florecimiento de su gran cultura ya existía la creencia de que habían sido unos pobladores primitivos, los pelasgos, quienes habían construido unos túneles que comunicaban las islas del Egeo entre sí,
y con otros países, y que ya entonces estaban taponados. En las Islas Baleares, en Menorca e Ibiza sobre todo, siempre pervivió la tradición de que había túneles que comunicaban las islas entre sí, y desde Ibiza con Malta. También en Rusia, en California, en Hawái, en Suecia, en España comunicando la península con Marruecos, etc. Parece ser que la existencia real de estos inmensos túneles, inmensos en cuanto a su longitud, corresponde a una determinada cultura envuelta en el misterio y de la que, si descontamos las galerías y las vagas referencias guardadas en otras culturas posteriores, no queda nada. Pero si admitimos, y no es tan descabellado que sea un hecho, que el planeta está perforado por galerías que comunican unos lugares con otros, unos continentes con otros, podemos explicar que llegaban hombres y conocimientos idénticos a los sitios más distantes, como en la realidad sucedió. Se arguye que la travesía por túneles tan largos sería imposible por la falta de aire respirable. Pensemos que sí existía la tecnología capaz de conseguir que las galerías fueran trazadas. Todas son artificiales. El problema de la supervivencia en su interior debería estar resuelto. Más digna de sorpresa debe ser la alusión o el testimonio directo de esa raza de gigantes, que es una constante en casi todas las culturas primitivas, responsables de los trabajos de las grandes piedras, verdaderos colosos que se extendieron por todo el mundo y de los que se habla hasta la Biblia. Si existieron, ¿cuándo y por qué desaparecieron como por encanto? Antes de su aniquilamiento enseñaron a otros pueblos a trabajar los grandes bloques de piedra y a transportarlos a su emplazamiento definitivo. Muy poco más se sabe de ellos, salvo que se ha pretendido siempre, en la actualidad y ahora, relacionarlos con otros planetas, como otras humanidades, con otros destinos. Desaparecieron de súbito, como respondiendo a una llamada urgente, y abandonaron en la Tierra sus obras ingentes. Fue como un soplo que borró de la superficie del planeta a un pueblo entero. La siguiente parte se llama la Venecia polinésica y la incógnita de Marcahuasi. Igual que desaparecieron los habitantes de Ponape, capital de un recinto que ocupó numerosas islas de la Polinesia hace miles de años, todavía hoy se encuentran diseminados restos, ruinas, a lo largo y ancho de los islotes que rodean la isla principal donde estaba enclavada la ciudad que hemos nombrado, Ponape, surcada por canales, jalonadas de templos de basalto y de grandes palacios, con un sinfín de subterráneos, restos de viviendas y de lugares públicos y un enorme arco de piedra, de una sola pieza, que pesa casi 200 toneladas. La historia de Ponape es desconocida, así como los que fueron sus habitantes y sus orígenes. Todo allí es un misterio insondable. El lugar recuerda a la meseta de Marcahuasi, en los Andes peruanos, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. En Marcahuasi, como en Ponape, reina la soledad y el silencio. Se palpa el abandono fulminante de sus moradores, aunque los restos no ofrecen similitudes. Ruzo, cuando descubrió el verdadero valor de Marcahuasi, se encontró ante una incógnita sin solución. Los restos que allí aparecieron son de una civilización desconocida y distinta a cuanto se puede hallar en el resto de los Andes, en todo el continente americano y en el mundo. La meseta está repleta de grandes piedras con las que, a simple vista, no hay nada de particular, salvo la semejanza con determinados animales por las formas o por unas tallas muy superficiales. Se pensó que podría tratarse de un capricho de la naturaleza, pero Ruzo las estudió a fondo y descubrió que cada una de las piedras debía ser observada desde un lugar, y una distancia determinados y a una hora también determinada del día. Incluso al utilizar cámaras fotográficas con película infrarroja, aparecieron detalles que a simple vista pasaban inadvertidos. Y por si esto no fuera aún suficiente, en algunos de los grabados aparecieron figuras de animales prehistóricos de los que hace muchos miles de años desaparecieron en la Tierra. Y todavía más, figuras humanas pertenecientes obviamente a otras latitudes y otros continentes. En algunos detalles, las figuras de Marcahuasi recuerdan a las piedras grabadas de Ica, de las que, juntamente con las fabulosas piedras de Nazca, se habla en otro libro de esta biblioteca básica. Pero, en conjunto, suponen una isla de conocimiento y de técnica dentro de un marco cultural totalmente extraño,
y cuyo carácter más acusado fue la economía de medios, porque todo influye allí para hacer posible la observación de lo que se representa. La luz del sol y de la luna, la orientación y hasta las sombras completan los trazos elementales que sirven de sustento, y el resultado es de una perfección que asombra.